Bendiciones y bienvenidos una vez más a tu canal cristiano Sectas y Religiones. El día de hoy vamos a estar refutando un video del sacerdote Luis Toro y estaremos dando pruebas de que los católicos nunca han sido bautizados. Supuestamente ellos fueron bautizados desde niños, pero vamos a dar argumentos donde probamos que ellos nunca han sido bautizados. Escuchemos el video y analicemos los argumentos. Pues padre, soy católico y creo en el bautismo, pero me da tristeza cuando un católico se sale y se va a una iglesia protestante y al mes se está bautizando por el bautismo de los pastores. Entonces yo quisiera que usted nos explicara para que nos quede claro ese doble bautismo, o si es malo también ese doble bautismo. Primero analicemos la pregunta de la persona que va a donde el sacerdote Luis Toro. Él pregunta: ¿qué es lo que pasa con las personas que se salen de la iglesia católica y que se bautizan por el bautismo de los pastores? Yo sé que esta persona habla desde un desconocimiento tremendo de las escrituras, porque no existe ningún bautismo de los pastores, sino el bautismo de Jesucristo. Solo existe el bautismo que Jesús estableció y miramos en la Biblia cómo se practicaba. Y ese bautismo es totalmente diferente al que hace la iglesia católica hoy en día. Si una persona ha sido bautizada en el bautismo de Jesucristo, ningún pastor lo vuelve a bautizar. Si alguien no se ha bautizado en el bautismo que Jesucristo dejó, entonces los pastores lo bautizan, no en el bautismo de los pastores, sino en el bautismo de Jesucristo. Según dice la Biblia en Efesios 4:4 en adelante, el bautismo es uno solo. Y si se bautiza otra vez, renegando el bautismo, se llama apostasía, que es un pecado mortal, la apostasía. Y un protestante que se salió de la iglesia, se metió a protestante y se bautizó en la iglesia protestante, cometió un pecado mortal que se llama apostasía, tan mortal que le impide confesar y comulgar si no toma la decisión de cambiar. O sea, tendría que confesarse, ¿verdad? Y volver a confesar su fe, el credo, para poder volver a comulgar, porque es un pecado mortal. Queda fuera de la comunión de la iglesia. Porque Efesios capítulo 4, versículo 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, ahí viene, un bautismo. según Dios, un bautismo. Pero según los protestantes, cambian de bautismo como cambiar de ropa. ¿Dónde lo dice la Biblia? La Biblia no dice eso. Dice un bautismo. El sacerdote Luis Toro, para ir en contra del bautismo de los nuevos creyentes en la iglesia cristiana, argumenta que solo existe un bautismo, y para ello cita Efesios capítulo 4, versos 4 y 5, donde dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Él dice que cuando una persona se sale de la iglesia y se bautiza nuevamente, esa persona comete apostasía. Pero eso es totalmente falso, porque apostasía es renegar de tu fe o rechazar y abandonar tu fe. El problema es que cuando un niño fue bautizado no tenía fe. Él nunca decidió ser bautizado, y a eso la Biblia no le llama apostasía. La Biblia llama apostasía al que conoce la verdad, y una vez que conoce la verdad se aparta. Y eso no pasa con los niños, porque un niño no conoce la verdad. Además, miramos en la Biblia que cuando no se tiene el bautismo correcto, es necesario volverlo a bautizar. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Y eso es lo que hacemos con los católicos que se convierten al cristianismo, porque los católicos nunca han sido bautizados. La Biblia dice:
un solo bautismo, pero ese bautismo tiene que ser el bautismo de Jesucristo. Y cuando una persona católica, según ellos, dice que bautizan a su hijo, realmente no lo están haciendo. Los católicos nunca han sido bautizados. Lo que practica la Iglesia Católica es muy diferente al bautismo que dice la Sagrada Escritura. Miramos en la Biblia que los apóstoles volvieron a bautizar a algunas personas porque no tenían el bautismo de Jesucristo. Hechos capítulo 19, verso 2 dice: y les dijeron: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estos nuevos creyentes ya habían sido bautizados, pero no era el bautismo correcto. El bautismo de Juan no era el bautismo que Cristo había establecido. Por eso, cuando ellos se convierten al cristianismo, el apóstol Pablo les aconseja que se vuelvan a bautizar. Y dice la Biblia que ellos se volvieron a bautizar nuevamente. Si Luis Toro tiene razón, hay que decirle al apóstol Pablo por qué bautizó a estos cristianos si ya habían sido bautizados. Pero notamos que no era el bautismo correcto porque no era el bautismo de Cristo. Lo que hace la Iglesia Católica no es un bautismo. Por eso cuando ellos salen de la Iglesia Católica y se convierten realmente al cristianismo, es necesario que se bauticen nuevamente. Por eso digo que los católicos nunca han sido bautizados. Porque también cuando la Iglesia Católica lleva a un niño donde el sacerdote no lo bautiza, sino que lo lleva a rociar con agua. Y rociar no es bautizar. Un católico nunca ha sido bautizado, según la Biblia, porque no ha sido sumergido en agua, sino que ha sido rociado con agua. Y eso no es bautismo. Rociar es simplemente esparcir agua o un líquido en forma de gotas. Eso es rociar. Pero ¿qué significa bautismo? Bautismo significa sumergir, hundir o zambullir. Entonces nos damos cuenta que la Iglesia Católica no bautiza a los niños. Simplemente los está rociando con agua. La Biblia dice que hay que sumergirlos. El sacerdote Luis Toro, en alguno de sus videos, él dice que los sumergen en el Espíritu Santo. Pero no, la Biblia también dice que la persona se debe bautizar en agua. También debe ser sumergido en agua literal. Entonces nos damos cuenta que el católico que ha sido bautizado en las iglesias cristianas no se está bautizando de nuevo, porque él nunca ha sido bautizado. A él simplemente le rociaron agua y eso no existe en la Biblia. No existe ningún pasaje en la Biblia donde a los niños se les rociara agua. No existe un bautismo de niño en la Biblia y no existe un pasaje donde diga que a una persona lo bautizaron rociándole agua. Los ejemplos de bautismo en la Biblia han sido de personas que han sido sumergidos en agua. Por eso nos damos cuenta que los católicos nunca han sido bautizados y cuando se convierten al cristianismo no cometen apostasía bautizándose, porque serían bautizados por primera vez. La Biblia dice en Marcos capítulo 16, verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para poderse bautizar, una persona necesita creer. Y esto no pasa con un niño. Él no puede creer, por tanto no puede ser bautizado. El problema con un niño no es simplemente que lo rocían con agua, sino que no cumple la condición para bautizarse.
Aunque un niño sea sumergido literalmente en agua, él no cumple esa condición para ser bautizado. La Biblia dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Es necesario creer y luego ser bautizado. La Biblia da una excepción en cuanto a los niños, que dice que de los tales es el reino de los cielos. Así que si un niño se muere sin ser bautizado, no se va a condenar, porque la Biblia ya dice que de ellos es el reino de los cielos. Vamos a ver qué dice también Hechos capítulo 8, verso 12. Y dice, y cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. La Biblia no dice que esos nuevos creyentes bautizaban a sus hijos por la fe de ellos. En toda la Biblia las personas eran bautizadas después que creían en el evangelio. No existe una sola cita donde un niño haya sido bautizado, y mucho menos siendo rociados, porque rociar no es bautizar. Nos damos cuenta que en la predicación de Felipe se convertían hombres y mujeres, y luego eran bautizados, pero esos hombres y mujeres no traían a sus hijos para que también fueran bautizados. Todos los que creían eran bautizados, y un niño no cree, por tanto no puede ser bautizado. Así que los católicos nunca han sido bautizados, y por eso cuando se convierten al cristianismo es necesario que se bauticen. Así que cuando el sacerdote de Luis Toro da Efesios capítulo 4, versos 4 y 5, donde dice que hay un solo bautismo, simplemente está probando que existe un bautismo dado por Jesucristo. Pero el problema es que el bautismo que él practica no es el bautismo de Efesios capítulo 4, verso 5. Así que hemos dejado probado que los católicos nunca han sido bautizados. Y cuando se convierten al cristianismo, es necesario volverlos a bautizar. Y no se están rebautizando porque ellos fueron rociados y no fueron bautizados. Rociar y bautizar son dos cosas totalmente diferentes. El verdadero creyente es sumergido en las aguas, así como enseñan las Sagradas Escrituras. Así que, querido amigo católico, que no te engañen cuando te digan que te estás rebautizando cuando te conviertes al cristianismo. Simplemente te estás bautizando porque nunca habías sido bautizado y porque has creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es el corto video que les quería traer el día de hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal para que puedas recibir todas las notificaciones de nuestros próximos videos. Dios te bendiga y espero que estés pendiente de nuestro próximo video.